¿Cómo sobrevive el mensaje de Jesús luego de su muerte? Fácil, dejó discípulos listos para empezar el movimiento llamado Iglesia. De hecho, Jesús le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, quien para muchos, Pedro, es el primer papa. El punto crucial de todo es que aproximadamente un día y medio después de la muerte de Jesús, que sería el equivalente de 3 días para el calendario de esa época, se le vio vivo y pasa un tiempo más con los discípulos, de hecho. Y es que se les aparece varias veces, pero lo impactante es que los testigos afirman verlo ascender al cielo. Jesús les dice que el Espíritu Santo llegará a consolarlos ahora que Él se va. Es ahí donde arranca la iglesia, el día del Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo y todos son tocados espiritualmente, lo que provoca que los discípulos de Jesús empiecen a compartir de su mensaje afirmando que resucitó. 11 discípulos quedaban, pues uno de ellos ya se había suicidado, quien era Judas. Y los apóstoles agregan uno más al grupo para volver a ser 12. Este 12avo se llama Matías. Obviamente habrán cientos de seguidores más que se sumaban. Aquí entonces aparecen los mártires. El primero, Esteban, muere apedreado. Y al final mártires fueron muchos. Pedro es uno de ellos y es condenado a la crucifixión, pero al no sentirse digno de morir igual que su líder, pide que lo crucifiquen al revés, razón por la cual la cruz invertida es el símbolo de Pedro, quien al ser reconocido como papa, también se convierte en la cruz del papa. A pesar de que actualmente las películas de miedo relacionan esta cruz con lo satánico, no tienen nada que ver. Así que sí, Roma empieza a matar a todo aquel que defienda los ideales de Jesús. En estas revueltas pasan muchas cosas, entre ellas la destrucción del segundo templo. Sí, lo que había reemplazado al templo donde estaba el arca del pacto vuelve a caer. Aquí empieza la gran distinción entre los cristianos y judíos, pues el cristianismo se expandía por todo lugar sin discriminar, mientras que los judíos siempre se apropiaban específicamente de su cultura y linaje. Matar cristianos solo empeoró todo. Los discípulos empezaron a escapar a varios lugares y mientras lo hacían, predicaban, razón por la cual el evangelio se empezaba a expandir más rápido aún, e incluso quienes perseguían a los cristianos también se empezaban a convertir, como por ejemplo Pablo de Tarso, quien asesinaba a cristianos, era fariseo. La Biblia cuenta que tiene un encuentro con Dios al punto de perder la vista temporalmente y decide hacerse seguidor de Jesús luego de ser sanado por un cristiano. De esta manera ya el movimiento se ha organizado, la iglesia ya funciona y a pesar de que no son muchos los seguidores, ya hay en varias partes. Pero no es una amenaza tan fuerte al Estado como lo fue Jesús en su tiempo. El hecho es que podemos decir: habemos iglesia. Estas historias las encontramos en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos cuenta cómo Pablo, acompañado de Lucas, entre más amigos de él como Silas, Timoteo, Tito, van a diferentes regiones de Grecia y crean iglesias y discipulan gente. Luego Pablo les escribe cartas para aclararles dudas teológicas a cada iglesia, como los romanos, corintios, efesios, filipenses, etc. Luego también vemos cómo Pablo es arrestado varias veces, muere en sus misiones y la iglesia continúa. Y para ese entonces ya se reunían a leer la Biblia, pues la Biblia ni existía. Resulta que los textos del Tanaj se habían preservado. Esto gracias a la biblioteca de Alejandría, una biblioteca enorme creada por la antigua Grecia de Alejandro Magno en la región de Egipto, lugar donde ya todo estaba gobernado por Roma. El chiste de esta biblioteca era tomar cualquier texto de cualquier cultura y traducirlo y guardarlo, y el Tanaj no fue la excepción. De hecho hay una leyenda acerca de esta traducción. Se dice que el rey Ptolomeo mandó a llamar a 72 rabinos, que eran judíos eruditos, que entendían el hebreo a la perfección, y los puso a traducir el Tanaj al mismo tiempo y de forma separada. Al final todos entregaron exactamente la misma traducción, sin ninguna letra o coma de más. Al final se ajustó que no fueron 72 sino 70. Por eso se le llamó a esta traducción griega del Tanaj la Septuaginta. Este libro además traía otros textos extra, que los judíos mismos afirmaban que no son canon, no tienen referencias auténticas ni relación alguna con el Tanaj original. A estos libros actualmente se les llama libros apócrifos o deuterocanónicos y están en medio de la Biblia católica actual, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, mientras que las Biblias protestantes no los tienen. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica usa estos libros si bien no fueron tomados por oficiales nunca? Pues el detalle es que la Iglesia primitiva, en el gran auge de Pablo de Tarso, se usaba la Septuaginta, la traducción griega, por los libros apócrifos o deuterocanónicos, e incluso había un conflicto religioso entre la Septuaginta de los cristianos y el Tanaj de los judíos, por esos libros extra. Al final son formas y propuestas distintas de analizar los textos bíblicos. La iglesia estaba completa, tenía su comunidad y sus textos, razón por lo que tomaría gran fuerza y empezaría a volver a ser un problema político para el Estado de ese tiempo.
más aún porque Roma estaba en constante crisis y cambios. Por este motivo, Constantino, el emperador de turno, decide que en vez de luchar contra los cristianos, lo mejor es hacer esa religión oficial del Estado y que todos se conviertan en seguidores de Jesús. Todo esto a pesar de que no se considera a Constantino como un cristiano verdadero. Así que de ser los perseguidos, los cristianos se convierten en la religión oficial y el Papa es una figura política. Luego de San Pedro, el sucesor fue San Lino, y así ya habían muchos más papas. También se conoció el cristianismo como la religión católica romana porque el emperador Teodosio decidió ponerle ese nombre, católicos, que significa universal, es decir, la religión universal. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús se volcaron cuando empezaron a castigar a todo aquel que no era cristiano. Claro, aquí ya todo se empezaba a torcer. También al no saber cómo realmente fue Jesús, se tomó la decisión de usar la imagen del dios Júpiter de referencia. Sí, el dios romano. De esta manera llegamos a retratos de Jesús muy alejados de la realidad. Además, también se estima que la religión más adelante tuvo que ajustarse en ciertas enseñanzas para encajar con algunas culturas. Una teoría es el hecho de endiosar a María por la necesidad de que existiera el Dios Madre, en contrapeso con otras creencias. Ojo, solo es una teoría. Otra cosa que sí son un hecho de combinación cultural es poner en diciembre el nacimiento de Jesús, en contrapeso con fiestas paganas como la Saturnalia. También usar el árbol de Navidad que desciende del árbol Yggdrasil de los vikingos. E incluso está el debate si por creencias o intereses políticos se debió hacer ajustes y cambiar o modificar textos bíblicos. Muchos afirman que han comparado las escrituras originales con las post-Constantino y todo sigue siendo fiel sin modificación, mientras que existen propuestas de ciertas modificaciones sutiles. Por supuesto, hoy hablaremos con más detalle de este tema. Lo cierto es que la esencia del mensaje en los manuscritos siempre prevaleció. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.